Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista Luis Parás Fernández. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, buenos días, Diana, muchas gracias. ¿Listos para arrancar? Bueno, primero que nada, darle las gracias a Inteligencia Dental y al grupo Neodent del grupo Straumann por haberme invitado a dar esta conferencia. Y hoy vamos a hablar de soluciones atornilladas. Y le llamo conceptos de vanguardia y no vamos a hablar el día de hoy de cómo fabricar restauraciones, sino más bien vamos a hablar de los conceptos de las soluciones atornilladas en cuanto a cómo se afecta la manera en que utilizamos las soluciones atornilladas a la estabilidad de los tejidos blandos y a la estabilidad del hueso. Entonces, empezamos por recordar que el concepto de osintegración del doctor Branemark comenzó a utilizarse los implantes óseo integrados para rehabilitación de arcadas completas. Y para esto, el implante, que siempre era un implante de hexágono externo, superficie maquinada, de 3.75 de diámetro, plataforma 4.1, siempre se utilizaba con un pilar transmucoso. ¿Qué es lo que hacía este pilar transmucoso? Sellar la unión con el implante, que estaba a nivel óseo, y elevar la conexión protésica por arriba de los tejidos blandos. En esta época se hacía la conexión muy alta, muy por arriba de los tejidos blandos, para dejar la restauración muy separada de la encía y poder dar acceso a la higiene. Esto con el tiempo se ha ido modificando este concepto y se han ido haciendo las restauraciones cada vez más cercanas a los tejidos blandos, pero el concepto importante aquí es el del intermediario protésico o pilar transmucoso. En 1988 se desarrolla el UCLA Abutment, lo que le llamamos el UCLA, y se desarrolló como una manera calcinable, y la idea era pasar directamente a la plataforma del implante o la conexión del implante y no tener la necesidad de utilizar un pilar o un cilindro transmucoso. La idea de esto era proveer de estética y, dice aquí mismo, salud de los tejidos blandos. El desarrollo de las conexiones internas también ha hecho que estos cilindros calcinables tengan una conexión interna metálica prefabricada, maquinada, y esto se podía utilizar tanto para restauraciones atornilladas como para restauraciones cementadas, haciendo un pilar a la medida, calcinado, que fuera atornillado y después la corona cementada sobre esto. En 1997, Kenneth Hebel publica este artículo en el JPD, en el cual describe que en una restauración de dientes múltiples en el cual se vacían más de un calcinable, la misma contracción por el vaciado del metal, por el enfriamiento del metal, provocaba que no hubiera un ajuste perfecto entre el vaciado y el implante. Esto haciendo que hubiera un microgap mucho más grande. Entonces, lo que se promovía en este artículo era el tener cilindros prefabricados o cilindros calcinados, pero individuales, y hacer las coronas encima cementadas para que la unión pudiera ser mucho más precisa a nivel de la unión del implante con el pilar protésico. Entonces, los cilindros maquinados
siempre van a tener una mucho mejor unión entre el implante y el pilar que la unión que se tiene con cilindros calcinados. Entonces, en esta época es cuando se empezó a cambiar de idea de prótesis atornilladas a prótesis cementadas. Ahora, ¿por qué hemos ido cada vez más hacia las prótesis atornilladas? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué otras cosas se han ido incorporando al desarrollo de la implantología? El switcheo de plataforma, el cambio de plataforma, que lo describe aquí Richard Lazar en este artículo del 2006 como algo anecdótico en lo que estábamos utilizando implantes de diámetro mayor. Cuando salieron los implantes de 5 milímetros y de 6 milímetros de diámetro, se podían restaurar con un pilar protésico de 4.1, lo cual hacía que el pilar protésico fuera un poquito más corto que la plataforma del implante. Entonces, del lado izquierdo podemos apreciar una plataforma al mismo nivel o platform match, y de este lado podemos ver un cambio de plataforma o platform switch. Y esto lo que hace es alejar el microgap de la parte lateral del implante, y entonces esta remodelación que se observa después de exponer el implante al medio oral, que se veía siempre esta remodelación de 1.5 milímetros, que muchos han atribuido al establecimiento de un espesor biológico, que definitivamente se establece un nuevo espesor biológico porque siempre va a haber espacio para el tejido conectivo y el tejido epitelial. Pero también hay que reconocer que en esta zona el microgap tiene un infiltrado de células inflamatorias. Entonces, dice que la remodelación de la cresta ósea no solo depende de que el implante sea colocado en función, o sea, no es por las cargas oclusales, sino por su exposición al ambiente oral. Entonces, el switcheo de plataforma lo que nos ayuda es a disminuir el rango de acción de las bacterias que se alojan en el espacio entre el pilar protésico y el implante. Aumenta el espacio para dar cabida al tejido gingival en esta zona y permite obtener un mejor resultado estético. Y el espacio biológico va a ser establecido por arriba de la plataforma del implante. Ahora, en cuanto a la emergencia de los pilares protésicos, utilizábamos siempre pilares protésicos que emergieran de manera divergente a partir de la plataforma. Aquí en este artículo del 2007, Rompen lo que propone es hacer pilares protésicos que tengan una superficie cóncava, con la idea de tener mayor espacio para que se aloje en esta zona el tejido conectivo, y aquí se pueda hacer un cinturón de tejido conectivo que nos ayude a hacer un sello biológico para evitar el paso de las bacterias del medio oral hacia la unión del implante con el pilar protésico. Ahora, ¿cómo es histológicamente esta unión del tejido conectivo en los implantes que tienen esta característica de perfiles cóncavos o de switcheo de plataforma? En este artículo del 2016, Javier Rodríguez de España nos da la respuesta haciendo un estudio histológico en seres humanos en los cuales se le colocó pilares de cicatrización, y después de unas semanas de cicatrización se removieron los pilares con todo y el tejido epitelial y conectivo de alrededor para poder hacer muestras histológicas de cómo se forma este tejido alrededor de los implantes en seres humanos. Y lo que pudo comprobar es que se forman fibras circulares y no paralelas. En la mayoría de las descripciones histológicas se describe que las fibras son paralelas. En los implantes que tienen switcheo de plataforma se describe que son fibras colágenas circulares, y es un factor clave para estabilizar los tejidos blandos alrededor de la rehabilitación. Y esto también ayuda a evitar la migración apical de los tejidos blandos y proteger el hueso subyacente. Entonces, cada vez más la importancia de la estabilidad y el grosor de los tejidos blandos
es lo que estamos seguros que ayuda a proteger el hueso de que haya una remodelación. Entonces, la resorción ósea perimplantar es explicada por dos hipótesis primordiales. El efecto de la infiltración inflamatoria en la interfase del implante y el pilar, o el microgap. Y la estabilización del tejido conectivo, por lo cual las fibras circulares alrededor de los pilares protegen el medio interno. Entonces, es muy importante tanto la conexión mecánica como está diseñada la conexión entre el implante y el pilar protésico y cómo se maneja la emergencia de la prótesis para permitir que se formen estas fibras circulares y que protejan el medio interno. En el glosario de términos de implantes orales y maxilofaciales publicados en el YOMI en 2017, en julio y agosto, es el primer glosario publicado de términos de implantes orales y maxilofaciales, a diferencia del JPD, en donde ya teníamos el glosario de términos de prostodoncia desde hace varias décadas. Y aquí lo interesante es la descripción o definición de microgap, que es el espacio microscópico entre dos componentes, específicamente entre un implante y un pilar. Es usualmente considerado como fuente de irritación crónica o contaminación, creando una respuesta inflamatoria. Entonces, si nos vamos a la etiología de la enfermedad periodontal, sabemos que la irritación crónica por la contaminación produce una respuesta inflamatoria inespecífica que produce en los pacientes susceptibles una remodelación ósea. Lo mismo pasa en la periimplantitis. Esta microgap va a crear un sitio en donde se van a alojar bacterias y estas bacterias van a producir una respuesta inflamatoria inespecífica, creando remodelación ósea. Entonces, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para evitar esta remodelación ósea? La técnica de la colocación y no remoción de los pilares protésicos, que se puede llamar one abutment one time o one abutment at one time o colocación y no remoción de los pilares, ha demostrado que se mantiene un mejor nivel óseo que con la remoción y reconexión de los pilares varias veces. Hay artículos controvertidos en este tema, en el cual algunos dicen que la remodelación por la conexión y desconexión no es tan clínicamente relevante, pero siempre se observa una mayor remodelación ósea cuando se están conectando y desconectando los pilares. Entonces, vamos a ver que la remodelación ósea es un poco mayor cuando estamos haciendo la conexión y desconexión de los pilares. Ahora, también la conexión y desconexión de los pilares un par de veces no causa cambios dimensionales negativos en la mucosa periimplantar. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos en el momento de la cirugía colocar un cicatrizador o en el momento de la segunda cirugía y de esperar a que los tejidos blandos hayan cicatrizado para hacer la selección de los pilares. Pero definitivamente, mientras menos conectemos y desconectemos, vamos a tener menor remodelación de los tejidos blandos y del tejido óseo. También es importante reconocer que cuando estamos haciendo conexión y desconexión para tomar impresión, para probar la prótesis, etcétera, vamos a estar permitiendo el ingreso de bacterias del medio oral, de sangre, de fluido crevicular, de saliva, y todo esto va a contaminar el interior del implante. Entonces es muy importante también limpiar muy bien el medio interno cuando vayamos a hacer una conexión y desconexión. Ahora, en cuanto al contorno crítico y subcrítico, esto también viene más o menos en el mismo sentido de la investigación de Rompe, en la que nos hablan de que a partir del perfil crítico, que es el perfil supragingival, digamos, de la parte expuesta de la corona, el perfil subcrítico lo debemos hacer ligeramente cóncavo, en la misma idea de permitir el espesor adecuado de los tejidos conectivos, el tejido periimplantar. Entonces,
Esto es lo que típicamente utilizábamos siempre, ¿no? A partir de la plataforma del implante, una emergencia convexa, pero también incorporando esta concavidad, podemos darle un poco más de espacio a los tejidos periimplantares, a los tejidos blandos. Entonces, todas las conexiones son iguales o todas las conexiones remodelan el hueso de la misma manera. Este estudio nos enseña cómo en un implante de conexión externa en el que se puso el pilar protésico en la misma sesión, de todas maneras, aunque el pilar haya estado conectado en la misma sesión en la que se hizo la cirugía, hubo remodelación ósea y podemos ver cómo hay una desorganización del tejido conectivo y una remodelación ósea que generalmente se detiene a nivel de la primera cuerda. Esto es en un implante de hexágono externo. En la investigación lo que hicieron fue poner un implante de hexágono externo y dos implantes de conexión conomorse, uno a 1 milímetro subcrestal y otro a 2 milímetros subcrestal. Y lo que se pudo encontrar es que en las conexiones de conomorse se pudo mantener el nivel subcrestal, entonces el implante está cubierto no solamente de tejidos blandos, sino también de tejido óseo, a diferencia del hexágono externo que se colocó a nivel crestal y acabó la remodelación hasta la primera cuerda. Ahora también podemos ver la inflamación y el grosor del tejido periimplantar en la conexión externa, a diferencia de la organización de los tejidos blandos alrededor del pilar protésico en el implante de conomorse. Entonces, aquí podemos ver más cercanamente cómo el tejido conectivo, las fibras se ven completamente desorganizadas en un implante de hexágono externo y cómo se ve una organización perfecta del tejido conectivo y hay una adherencia muy delgadita epitelial al pilar protésico. Y en muchas ocasiones el hueso se mantiene por encima de la plataforma protésica, habiendo una mínima remodelación del tejido óseo. Y se puede ver también el puntilleo que se logra ver en la encía es gracias a la organización de las fibras del tejido conectivo y del tejido epitelial. Entonces, en algunas micrografías se ve el hueso montado sobre la plataforma del implante. Y aquí es en donde podemos ver que hay un switcher de plataforma, una conexión cónica larga que lo que hace es minimizar el microgap y al minimizarlo también se minimiza la cantidad de bacterias que existen en esta zona. Y aquí lo que se está incorporando también es el perfil cóncavo o el perfil subcrítico del que nos hablaba Rompen y de la técnica del perfil crítico y subcrítico. Ahora, ¿cómo es la adherencia de los tejidos de la mucosa a diferentes pilares? En este estudio experimental en perros hecho por Abrahamson y el grupo del INDE, en 1998, lo que concluyeron es que los pilares hechos de titanio o de cerámica permiten la formación de adhesión de una porción de tejido conectivo y otra porción de tejido epitelial. Aproximadamente de 2 milímetros en los de titanio y de 1 a 1.5 en los de cerámica. En los sitios en donde los pilares fueron de oro o de porcelana dental no hubo adherencia adecuada a nivel del pilar protésico. Y esto resulta en una recesión del tejido blando y una resorción del tejido óseo. Entonces, el material con el que está hecho el pilar protésico también tiene un impacto en cuál va a ser la estabilidad de los tejidos alrededor de nuestra rehabilitación. Entonces, los pilares de titanio presentan el crecimiento de hemidesmosomas en contacto directo con el pilar. Esto también es importante cuando hablemos de la no remoción de los pilares. Ahora, en cuanto a la colocación de los implantes, siempre hemos estado acostumbrados a que los implantes se colocan a nivel crestal. Pero ¿qué pasa con los implantes que tienen una conexión conomorse?
En este estudio se pusieron implantes de cono Morse a nivel crestal, 1 milímetro subcrestal y 2 milímetros subcrestal. Y lo que se pudo ver en este estudio en humanos, que se evaluó a través de tomografía, se pudo ver que los implantes que se quedaban a nivel crestal mantenían el nivel crestal con algún tipo de remodelación muy pequeña, pero que los implantes que tenían 1 milímetro o 2 milímetros subcrestal lograban menos remodelación y mayor mantenimiento de la posición subcrestal. O sea que al poner un implante de cono Morse, no vamos a pensar que el hueso va a crecer verticalmente para ponerse por encima de la plataforma. El implante tiene que estar sumergido 1 o 2 milímetros para lograr que el hueso se mantenga por encima de la cresta. Si se pueden dar cuenta, voy a regresar un momentito, la modificación de superficie en estos implantes viene hasta en la plataforma del implante. ¿Por qué? Porque el hueso se va a unir efectivamente a una superficie modificada, una superficie rugosa. Entonces, a los tejidos blandos les gusta, se adhieren perfectamente a una superficie lisa, pulida y limpia. Los tejidos óseos se van a adherir mucho mejor a una superficie modificada. Entonces, por eso es por lo que hay una modificación de superficie hasta la plataforma. Lo que quiere decir es que estos implantes nunca deben de ser colocados supracrestales, ya que la modificación de superficie va a estar en cercanía con el medio oral y puede llegar a ser contaminada. Entonces, siempre debe de tener posición crestal o subcrestal. Entonces, la conclusión es que los implantes colocados 2 milímetros apicales lograron una mayor posición subcrestal y los que se colocaron a 1 y 2 milímetros hay mayor superficie coronal a la plataforma. Entonces vamos a hablar de las soluciones atornilladas en el sistema de cono Morse o de sistema gran Morse ahora, que es el nuevo familia que va a ser lanzada próximamente. Podemos ver que lo que se incorpora en la familia de cono Morse es la misma conexión para todos los diámetros de implantes. Entonces, simplemente con saber que es cono Morse, sabemos que todos van a llevar el mismo diámetro de pilar protésico, independientemente si es de 3,5 hasta 5 milímetros de diámetro. Y lo que tiene ya incorporado estos pilares es que va a tener una conexión larga, rígida, que va a evitar la formación del microgap y la formación de bacterias la va a reducir al mínimo, y va a tener esta emergencia cóncava y el concepto de switcheo de plataforma. Entonces, lo que hacemos es elevar la conexión a nivel epitelial, como lo había propuesto Brannemark desde el principio, poner un pilar transmucoso transepitelial que permita la adherencia de los tejidos conectivos y epiteliales, y toda la unión de nuestra rehabilitación va a ser a nivel del pilar protésico, y la idea es que en el momento que instalemos estos pilares, los instalemos y la impresión y la rehabilitación se haga siempre a nivel del pilar y no a nivel del implante. Para estas rehabilitaciones atornilladas tenemos diferentes soluciones. Una es la solución atornillada para restauraciones unitarias, que es el pilar CM, y en los implantes cortos, que es la línea Wide Short, tenemos pilares que son para la conexión Wide Short, pero es el mismo pilar unitario que se llama pilar CM. Para las rehabilitaciones múltiples existen los micropilares, que solamente va a haber rectos, y el mini pilar, que es recto y es angulado. Y ahorita vamos a ver con algunos casos clínicos cuáles son las indicaciones de cada uno. Lo que vemos aquí en pantalla es el Gran Morse, que es el próximo lanzamiento que va a tener Neodent con un implante Helix. Y lo que tenemos es que estos incorporan, tanto como no Morse como Gran Morse, incorporan el switch de plataforma,
el perfil cóncavo, la colocación subcrestal del implante, utilización siempre de un intermediario protésico específico. Entonces, la rehabilitación siempre se va a llevar a nivel de tejido, a nivel epitelial, y ya no te vamos a tener que estar atravesando el tejido conectivo. La incorporación del One Abutment One Time, porque vamos a poner el pilar protésico final y ya no lo vamos a remover. Y como vimos, el tejido conectivo puede formar una adherencia tanto de tejido conectivo como de tejido epitelial a los pilares de titanio. Entonces, es ideal que no tengamos que estar removiendo el pilar, porque esta adherencia de midesmosomas la vamos a desgarrar cuando removamos los pilares. Entonces, colocamos el pilar protésico y ya no lo vamos a remover. Van a tener, gracias a la estabilidad que tiene la conexión, van a tener una estabilidad de torque, eliminación del microgap y no hay infiltración de bacterias. Entonces, vamos a empezar a ver algunos casos clínicos y la utilización de las soluciones atornilladas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un caso en el que se coloca de manera subcrestal 2 implantes para una prótesis fija de 3 unidades. Y si vemos el tejido, no necesariamente es un tejido inicialmente muy grueso, pero ahorita vamos a ver cómo ponemos cicatrizadores al principio y después vamos a seleccionar con el kit de selección de pilares, vamos a seleccionar los pilares adecuados. Esto ya es cuando tiene los pilares, el mini pilar para una solución múltiple atornillada. Entonces, el mini pilar lo que necesita es un espacio interoclusal de 4.4 milímetros a partir del nivel de la mucosa para poder llevar el tornillo, más 1.5 a 2 milímetros de material restaurador. O sea que tenemos los 7 milímetros de los que siempre hemos hablado a nivel de la plataforma con respecto al antagonista. Y las alturas transmucosas van de 0.8 si el implante quedó muy superficial, 1.5, 2.5, 3, 4 y 5.5, dependiendo de qué tan profundo haya quedado el implante para el minipilar recto. Y en el minipilar angulado vamos a tener longitudes hasta de 3.5. Entonces, los minipilares angulados nos van a ayudar a poder hacer correcciones o adecuaciones de por dónde sale el cilindro para la entrada de los tornillos de fijación y poderlos colocar en la posición más conveniente. Entonces, la plataforma protésica es de 4.8 milímetros de diámetro. Y la impresión va a ser con los mismos copings de impresión, se va a tomar la impresión para un pilar angulado que para un pilar recto. Entonces vemos en este caso 2 pilares rectos de 3.5, aquí se ve el número. Entonces lo que quiere decir es que el implante está 3.5 milímetros por debajo de esta plataforma. Entonces no tenemos que estarnos preocupando porque nuestra prótesis atraviese tejido epitelial y tejido conectivo. No hay la contaminación al interior del implante al estar tomando impresiones a nivel del implante. Y lo que podemos ver también es cómo se mantienen sanos y cero inflamación en los tejidos blandos periimplantares. Esta es la posición subcrestal que se mantuvo en esta rehabilitación. Entonces, ¿cómo es el flujo de estos implantes? Vamos a colocar el implante y este es el montador del implante que tiene 3 rayitas para que nos indican 1, 2 y 3 milímetros. Entonces, con esto yo ya sé que dejé mi implante casi a 2 milímetros del nivel subcrestal. Tenemos 2 implantes de cono Morse colocados 2 milímetros subcrestal y vamos a escoger con el kit de selección de pilares, vamos a ver cuál es la distancia transmucosa y transósea para ver en dónde vamos a ubicar la plataforma. Entonces, este kit lo que nos va a ayudar es a que seleccionemos el pilar protésico y podemos colocar el pilar protésico desde el momento de la cirugía. Les digo, no es necesario ponerlo siempre en el momento de la cirugía, aunque es conveniente.
Entonces, con esto estamos llevando a cabo la técnica de one abutment, one time. Entonces, ya una vez colocado el mini pilar, lo vamos a torquear a 32 newtons centímetro. Este mini pilar no lleva un tornillo pasante, sino que es de una sola pieza en los mini pilares rectos. Los mini pilares angulados llevan un tornillo pasante de fijación. Entonces, para poder colocar el pilar protésico en el mismo momento de la cirugía, el implante es importante que haya entrado en un torque mayor a los 32 newton centímetros, si no va a girar. Les digo, en caso de que tengamos una fijación inicial y no vayamos menor a 32 newtons y no vayamos a hacer evidentemente carga inmediata, podemos colocar un cicatrizador, esperar a que haya pasado el proceso de osseointegración y después colocar el pilar protésico. Entonces, este es el caso inicial en el que la paciente perdió una prótesis fija de 3 unidades, el premolar no era restaurable, fue extraído y en un segundo tiempo se colocaron 2 implantes, uno en posición de los 2 premolares. Entonces, hicimos una pequeña elevación transcrestal en esta zona, colocamos los implantes 2 milímetros subcrestal, y este es un implante de drive 4.3 por 8 y este es un implante drive de 4.3 por 11 y le colocamos los mini pilares de 2.5 milímetros. Entonces aquí lo que podemos ver es el switcheo de plataforma, la superficie cóncava. Entonces con esto estamos cumpliendo con la superficie cóncava y el perfil subcrítico y con el precepto de platform switching y con el one abutment, one time, porque estamos colocando el pilar el día de la colocación del implante y no lo vamos a remover. Entonces, en este caso, como logramos una estabilidad inicial muy buena en el implante, le colocamos carga inmediata con unos provisionales que quedaran en una oclusión muy ligera. Y aquí lo que podemos ver es cómo ya empezó la remodelación del seno maxilar, pero como no ha habido remodelación o ha habido una remodelación mínima a nivel óseo. Entonces, después de unos meses de el paciente estar utilizando los provisionales, les digo, lo importante es que las cúspides vestibulares queden cortas, que no haya para nada contactos en balance ni en trabajo. Y entonces ya podemos hacer la rehabilitación final tomando las impresiones a nivel del pilar protésico. Entonces, nunca tenemos que atravesar estas zonas para ir directamente a la impresión hacia el implante. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, mismo paciente, diferentes rehabilitaciones. La rehabilitación del lado izquierdo del paciente la hice con pilares, con implantes de conexión de hexágono interno, y la rehabilitación del lado derecho la hice con implantes de cono Morse. Y podemos ver que en ambos casos hay estabilidad de los tejidos. Sin embargo, en el lado izquierdo podemos ver una pequeña remodelación ósea, que es muy natural verla más allá de la unión del pilar protésico. Y del lado del cono Morse podemos ver cómo la estabilidad de los tejidos y la conservación de la posición subcrestal en las zonas en donde dejamos el implante subcrestal. Como les digo, cuando el implante lo dejamos en algunas zonas en nivel crestal, el hueso no necesariamente va a crecer por encima de la plataforma, sino más bien en los sitios donde lo dejamos subcrestal se mantiene la posición subcrestal. Entonces, estos son implantes, también es un caso de mismo paciente de dos diferentes lados. Lo que podemos ver es implantes de hexágono externo, en los cuales se ha logrado también mantener un excelente nivel óseo. Sin embargo, siempre vamos a ver el hueso hasta la plataforma del implante. En los implantes de cono Morse, que los ponemos más profundos, vamos a poder ver el mantenimiento de la cresta ósea por encima de la plataforma del implante. Entonces, ¿cómo utilizamos los pilares angulados? Este caso, por ejemplo, es un caso en el que teníamos un tejido bastante grueso, es un biotipo bastante grueso,
En este caso le puse los implantes, los pilares de cicatrización y no le puse carga inmediata. Entonces, en el momento de la toma de impresión, esto es lo que nos encontramos. Entonces vamos a empezar a hacer la remodelación de los tejidos blandos a través de la colocación de un provisional. Entonces, este es un provisional atornillado y lo que estamos haciendo es hacer presión en la zona de los pónticos para poder remodelar esos tejidos. Si esta isquemia después de unos minutos desaparece, vamos a dejarlo así, si no podemos utilizar una fresita de diamante para poder hacer los nichos para la formación de los pónticos ovoides. Entonces, una vez que vemos que desaparece la isquemia, unos días después vamos a ver cómo se forma la emergencia de los pónticos ovoides. Entonces ya tenemos una preparación del lecho mucho más adecuada para poder transmitir esta información de la emergencia de nuestros tejidos blandos al laboratorio para que nos hagan las coronas con el perfil de emergencia adecuado. Y lo que pueden ver aquí es que vamos a hacer el atornillado de la prótesis hacia un mini pilar y no tenemos que estar atravesando, les digo, por el tejido conectivo y por el tejido epitelial hasta la plataforma del implante, sino siempre nos vamos a mantener a nivel del pilar protésico y no vamos a tener la manipulación de los tejidos periimplantares. Entonces podemos ver una adecuada emergencia de la prótesis ya terminada. ¿Sí? Entonces podemos ver la emergencia de los pónticos y una adecuada integración entre la estética blanca y la estética rosa. Ahora, en los mini pilares, digo, el micropilar necesita un espacio mínimo interoclusal de 3.5 milímetros más 1.5 a 2 milímetros de material restaurador y también tiene sus alturas transmucosas de diferentes alturas. Vamos a ver casos clínicos en los que utilizamos el micropilar. Este es un caso en el que teníamos un espacio protésico muy reducido para colocar dos premolares. Era un espacio muy amplio para colocar un molar y bastante exacto, bastante preciso como para colocar dos implantes. Entonces aquí utilicé dos implantes de 3.5 milímetros de diámetro, la posición ligeramente subcrestal. Y en este caso le pusimos micropilares para que tuviéramos la separación adecuada entre el micropilar y los dientes vecinos y entre los micropilares también. Entonces podemos ver radiográficamente cómo al utilizar el micropilar en vez del mini pilar, dejamos un espacio adecuado para la formación de papila y vamos a lograr una estabilidad en los tejidos blandos y nuestras coronas atornilladas con los accesos con resina. Entonces, vemos una adecuada estabilidad de los tejidos blandos, no se ve para nada reacción inflamatoria, que eso es lo que me gusta mucho del sistema Cono-Morse. Al no haber una microfiltración en la unión del pilar con el implante, se mantiene muy bien la salud. Y como les digo, siempre puede haber ligera remodelación ósea, pero generalmente nos vamos a quedar a nivel crestal o a nivel subcrestal en las áreas específicas. Ahora, por ejemplo, esto es a lo que nos enfrentamos muy comúnmente, la pérdida de los incisivos inferiores. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue extraer los dientes, colocar una prótesis transicional fija inmediata. Y aquí podemos ver la radiografía del momento en el que se colocó los implantes con sus micropilares y biomaterial en esta zona para rellenar los alvéolos de los sitios de extracción reciente y la colocación de una prótesis transicional. Al colocar la prótesis final, aquí todavía vemos algún particulado que está acabando de bioasimilarse, pero se logra el mantenimiento de la posición subcrestal
pero sobre todo lo que logramos es la estabilidad de los tejidos blandos alrededor y vamos a hacer la impresión a nivel del pilar y no a nivel del implante. Entonces, para esto es importante que si vamos a utilizar micropilar, tengamos los couplings de impresión adecuados para minipilar y los análogos de micropilar. Todo esto para lograr una prótesis fija atornillada que va a poder ser muy fácilmente mantenible. No vamos a tener líneas de cemento y tenemos los accesos con los cuales podemos retirar la prótesis si es necesario. Ahora, ¿qué otras soluciones tenemos? Por ejemplo, con el pilar CM también se puede utilizar para restauraciones unitarias en el segmento anterior. Ahora que se va a lanzar el Gran Morse, el Gran Morse tiene un micropilar que también va a ser antirrotacional para poderse utilizar en zonas anteriores, en soluciones únicas. En el sistema CM, en el sistema Cono-Morse, el micropilar es rotacional y siempre es para restauraciones múltiples. Y por supuesto, para las soluciones de arcada completa, tenemos la utilización del mini pilar y también podemos utilizar en zonas espacio comprometido el micropilar. Entonces, la técnica para evitar que haya una remodelación ósea importante es hacer una extracción atraumática de los dientes, la colocación del implante sin levantar el colgajo, y lo que queremos es idealmente una prótesis atornillada para evitar las líneas de cemento. Pues tenemos este caso en el que los 4 incisivos superiores periodontalmente están perdidos y, como se puede ver, ya no tienen soporte óseo, y en la planeación virtual lo que estamos haciendo es planear la colocación de 2 implantes y mini pilares angulados para poder lograr tener el acceso de las chimeneas, de los accesos a los tornillos protésicos en el cíngulo palatino. Si podemos ver la emergencia de este maxilar, es una emergencia muy prominente, y lo que tenemos que tener cuidado cuando planeamos prótesis atornilladas es evitar que por colocar el implante en línea recta con el cíngulo vayamos a sacar el implante de la zona de inserción del hueso. Entonces, la dirección del hueso es muy importante seguirla, y no por tratar de hacer la prótesis atornillada vayamos a hacer una fenestración en la colocación del implante. Entonces, cuando vamos a atornillar la prótesis directamente al implante, muchas veces esto es lo que ocurre, que queda la posición del implante exageradamente vestibular. Entonces, aquí vemos en cortes tomográficos de este caso que les estoy enseñando, que si quiero atornillar la prótesis directamente al implante, vamos a tener un riesgo de fenestración apical del implante en el momento de instalarlo. Sin embargo, si utilizamos un implante en el que sigamos el eje longitudinal del hueso y un mini pilar angulado, lo que vamos a poder es lograr que la emergencia del tornillo sea hacia el cíngulo del diente sin comprometer la posición del implante dentro del hueso. Entonces, hacemos la instalación con el fresado sobre la superficie palatina. Aquí tenemos un implante, el segundo implante, y aquí estamos probando los mini pilares angulados. Entonces, una vez que decidimos la posición más adecuada de los mini pilares angulados, vamos a fijar este mini pilar con la llave hacia el tornillo pasante, que se puede ver en dónde va el tornillo pasante, y por aquí va a estar el tornillo de fijación protésica. Entonces, aquí vemos en el transoperatorio cómo está la fijación del mini pilar. Este es el tornillo de fijación del mini pilar, y aquí es en donde va a salir el tornillo de fijación de la prótesis.
Si siguiéramos este tornillo que es del eje longitudinal del diente, el tornillo de fijación nos saldría por el cíngulo o probablemente por vestibular del diente protésico. Entonces colocamos cilindros para poder adaptar nuestra prótesis provisional, y con la prótesis provisional vamos a poder mantener, atrapar la posición de los tejidos blandos. Entonces, haciendo un injerto óseo en el gap entre el implante y el alveolo, y por supuesto también dentro de los alveolos de los centrales, y el mantenimiento de la posición de los tejidos blandos gracias al provisional, lo que vamos a ver después del periodo de cicatrización es que se logra mantener la arquitectura gingival, y de la situación inicial a la situación ya cicatrizada podemos ver cómo logramos mantener toda la arquitectura gingival de una manera en la que la remodelación y el cambio dimensional es mínimo, y ya estamos listos para hacer la impresión a nivel del pilar protésico. Entonces, aunque vayamos a hacer una prótesis atornillada, podemos seguir con el precepto de One Abutment, One Time, haciendo la prótesis atornillada a nivel del pilar. Entonces, esto es la prótesis provisional con análogos puestos, y esta es la prótesis final en su inserción, y podemos ver cómo logramos capturar perfectamente la posición de los tejidos blandos. Ahora, ¿cómo se comporta el tejido óseo en estas zonas? Podemos verlo después de varios meses de utilizar la prótesis provisional. Podemos ver cómo se logra el mantenimiento y la posición subcrestal. Esto es importante, que los implantes los pongamos en estos sitios de extracción inmediata, que los pongamos subcrestal, y vemos cómo se va a poder hacer el mantenimiento de la posición subcrestal. En este caso utilizamos mini pilares angulados de 17 grados con una angulación, con una altura de 1.5 milímetros. Para la transferencia de la posición de los tejidos blandos podemos hacer una toma de impresión en la que copiamos la forma de la emergencia a través de poner los provisionales en un silicón. Entonces, para las prótesis atornilladas, podemos utilizar el pilar CM y hacer toda la prótesis a nivel del pilar. Podemos utilizar la base de titanio. Sin embargo, en estos casos vamos para una cemento atornillada, cementar una prótesis de porcelana libre de metal a la T-base, y esto va a poder ir atornillado al implante en el minipilar cónico recto y angulado, y hay otros aditamentos para las restauraciones unitarias o múltiples cementadas. Entonces, para la prótesis unitaria atornillada, esto es lo que tenemos especialmente para la colocación de One Abutment, One Time, o en los casos en los que se quiere hacer una restauración cemento atornillada. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el segmento posterior para mantener la arquitectura gingival de la que hablamos en el caso que vimos anteriormente de dientes anteriores. En este caso, esta pieza sufrió una fractura mesiodistal, por lo cual ya no era un diente que se pudiera conservar. Sin embargo, podemos ver que tenemos una posición, una adecuada longitud ósea como para poder hacer la instalación del implante, y también salud en el sistema. Entonces, hacemos la extracción atraumática también sin elevar colgajos. Esto es muy importante también en el segmento posterior, y la instalación del pilar protésico se hizo en el septum intermedio y en la raíz, en la zona de la raíz distal,
Colocamos el pilar CM y aquí con la ayuda de un cilindro provisional, tenemos la opción de hacer un provisional de contornos completos y en oclusión, o simplemente de hacer un provisional que atrape la posición de los tejidos gingivales y que esté lejos de hacer contacto oclusal. En este caso yo no quería que hiciera un contacto oclusal, sino que me sirviera como un cicatrizador hecho a la medida para atrapar la posición de los tejidos blandos y también ayudar a la cicatrización del tejido duro. Entonces aquí vemos diferentes vistas del tejido ya cicatrizado. Esta es la instalación inmediata del implante con su cicatrizador hecho a la medida. Y aquí es cuando desconectamos el cicatrizador unos meses después. Entonces podemos ver que el pilar CM se va a mantener en una posición ligeramente subgingival y que estamos logrando el mantenimiento de el perfil que tenía el diente originalmente para poder hacer una corona que tenga el perfil de emergencia adecuado. Aquí vemos ya después de unos meses de cicatrización, todavía va a tardar un tiempo en que acabe de sanar el alveolo de la raíz mesial y que acabe de formarse toda la remodelación ósea. Este es un caso en el que hicimos lo mismo, la colocación del implante. Sin embargo, en este caso no hicimos un cicatrizador a la medida, y entonces también en este caso se elevó colgajo. Entonces podemos ver que si le elevamos un colgajo va a haber un poquito más de remodelación ósea que si mantenemos la extracción sin el levantamiento de colgajo. Entonces lo mismo, la colocación del implante en la raíz distal. Y aquí vemos cuando le hicimos la misma técnica, one abutment, one time, y aquí no hemos hecho la conformación de los perfiles de emergencia. Entonces, al quitar la tapa de protección, tomamos la impresión con un coping de impresión para pilar CM, y entonces con el provisional o con la corona final podemos hacer la remodelación de los tejidos, la conformación de los tejidos para que nos quede la corona. Siempre hacemos la parte de la zona mesial como si fuera un póntico ovoide, y de esta manera logramos cerrar bastante los espacios de las papilas, tanto mesial como distal. Y aquí podemos ver cómo ya se remodeló completamente la raíz mesial y cómo se logró mantener la posición subcrestal, aunque fue una colocación inmediata post-extracción. Y bueno, en casos un poco más complejos en los que tenemos una zona muy delgada en el segmento posterior, aquí podemos ver las imágenes preoperatorias. La mucosa es delgada y el perfil óseo también es delgado. También la altura era muy limitada. Aquí tenemos el dentario y aquí hicimos la planeación evidentemente en una tomografía. Aquí podemos ver cómo el perfil óseo es bastante reducido, sin embargo tenemos el espacio suficiente para poder hacer la instalación de los implantes. Utilizando esta banderita que tiene también el sistema de Neodent, podemos medir distancias. Esta banderita mide 7 milímetros. Entonces, aquí a la mitad de esta banderita vamos a tener 3,5 milímetros. Esto nos puede dar una guía para poder hacer la instalación del implante con una medida bastante precisa. Lo he encontrado que me ayuda mucho y es mucho más fácil que utilizar un compás en el momento de la cirugía. Entonces hago la instalación, la colocación de un pin de paralelismo en la zona del primer implante y después un pin de paralelismo en el implante distal. Y esta herramienta es muy útil para poder, la utilizamos con los implantes Albim y los implantes Drive. Y lo que podemos hacer con esto es medir la osteotomía. Y aquí podemos ver cómo la osteotomía para dejar un implante de 8 milímetros de longitud me queda subcrestal en la zona mesial y me queda a nivel crestal o ligeramente supracrestal en la porción distal. Y no me importa que quede aquí en nivel crestal. Aquí también, como tenemos muy pequeñita la zona, esto es 8 milímetros,
no tengo más profundidad, entonces no vamos a hacer la colocación subcrestal de estos implantes, sino los vamos a dejar a nivel crestal. Entonces, una vez instalados los implantes, se puede ver que la posición queda subcrestal en mesial, pero queda a nivel crestal en distal, y aquí también dejamos el implante posterior a nivel crestal. Entonces digo, cuando tenemos limitación de espacio, no tenemos que hacer una posición subcrestal siempre. Cribamos la superficie del hueso, se pone el biomaterial, una membrana y se hace un cierre primario. Entonces lo que vamos a poder ver después de la cicatrización, aquí podemos ver que ya cuando hacemos la instalación, vamos a instalar, en este caso, por ejemplo, un pilar protésico de 1.5, para que quede, aquí se puede ver en la radiografía un poquito el tejido epitelial, del tejido conectivo, los tejidos blandos, pero aquí ven cómo queda la posición subcrestal en mesial, sin que haya una remodelación del hueso en la zona mesial, y aquí que habíamos dejado una posición ligeramente supracrestal, el hueso evidentemente no se va a montar encima de la plataforma, pero se va a mantener estable. Entonces, en este caso que tenemos un espacio muy reducido, vamos a utilizar un micropilar en el implante mesial y un mini pilar en el implante distal. Entonces podemos ver la diferencia de la plataforma 3.5 del micropilar y de la plataforma 4.8 del mini pilar. Aquí está una vista oclusal del micropilar y el mini pilar, y se puede ver que ganamos un poquito de anchura, pero sobre todo se formaron tejidos con un grosor un poquito mayor, y entonces tenemos una situación adecuada para poder hacer una prótesis fija atornillada. Este caso lo resolvió protésicamente el doctor Beto Acosta, y la prótesis me la hizo el doctor José Luis Morán. Entonces aquí vemos la prótesis que, como teníamos una pérdida importante de la parte de encía, vamos a ponerle estética rosa y estética blanca. Pero logramos sobre todo tejidos muy estables. Entonces, con eso concluimos la presentación del día de hoy. Y quisiera saber si ahorita tenemos alguna pregunta y podemos empezar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor Luis Parás, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 785. Gracias, doctor. Si gusta, continuamos con la sesión de preguntas. Sí. Déjame ver. Preguntas. Aquí. Tenemos una pregunta de la doctora Islas. Dice, si se coloca el implante subcrestal, ¿no hay posibilidades que el hueso lo cubra? Pero si el implante es colocado subcrestal, sí hay posibilidad de que el hueso lo cubra. Si lo ponemos a nivel crestal o supracrestal, es muy poco probable que el hueso vaya a crecer por encima de la plataforma. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Morelos Canseco. Dice, excelente plática. Viendo las ventajas de los implantes Cono-Morse y Gran Morse, ¿cuándo se utilizarían los implantes de rosca interna y los de circonia? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Perdón, la pregunta fue, yo utilizo implantes de conexión cónica Cono-Morse en todas las aplicaciones. Los utilizo para dientes anteriores, para dientes posteriores, para uniones múltiples, y pues ya tengo tiempo que no estoy utilizando
conexiones externas ni conexiones internas, sino todo lo utilizo con Conomorse. Ahora, hay evidentemente soluciones de implantes de circonia, otro tipo de conexiones, pues ya va a ser de su preferencia qué es lo que elija para colocar en sus pacientes. Gracias, doctor. Tenemos también saludos desde Zacatecas. El doctor Alzaga le manda saludos. Muchas Felicidades gracias. por su excelente presentación y le mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. El doctor Nava también le manda saludos, doctor. La doctora, perdón, doctor. Sí. La doctora Gómez dice, excelente conferencia, doctor, le envía saludos. Muchas gracias, igualmente, doctora. Pues tenemos muchos saludos y felicitaciones, doctor, por su excelente conferencia. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. La verdad es que trae conceptos muy importantes de aplicar en la práctica clínica diaria. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Prado. Dice, el uso de aditamentos transmucosos dejando a nivel de hueso en otros sistemas, ¿podrían tener la misma viabilidad? Perdón, el uso de los pilares transmucosos, ya no entendí que en otros sistemas a nivel de hueso, no entendí. Sí, la pregunta dice, el uso de aditamentos transmucosos dejando a nivel de hueso en otros sistemas, ¿podrían tener la misma viabilidad con posibilidad de atornillado? Sí, claro, o sea, vemos muchas prótesis atornilladas a nivel del implante y a nivel óseo. Y con la parte importante aquí es el grosor de los tejidos, es de lo que más he estado hablando hoy en día, en que hay que engrosar mucho los tejidos para poder mantener el sello biológico. Como pueden ver, cuando utilizamos el sistema Conomorse y utilizamos la elevación de la plataforma a través de un transmucoso, evitamos la remodelación de los tejidos óseos y de los tejidos blandos, y eso también lo que nos ayuda es a que no se nos adelgacen los tejidos. Entonces, lo que nos permite es poder hacer nuestras rehabilitaciones sin tener que echar mano tan frecuentemente de injertos de tejido conectivo. Lo que estamos viendo hoy en día es mucho más utilización de injertos de tejido conectivo para engrosar el biotipo y de esa manera proteger al implante cuando la rehabilitación se va a hacer directamente a la plataforma del implante. Lo que yo he encontrado y lo que hemos encontrado también histológicamente en estos casos es que al mantener el tejido óseo y al mantener una conexión que no tiene bacterias y que no tiene remodelación, el tejido óseo soporta adecuadamente al tejido conectivo y al tejido epitelial, manteniendo el grosor, manteniendo el biotipo. Entonces, nos evita tener que echar mano tan frecuentemente de tejido conectivo del paladar, por ejemplo, para poder engrosar los tejidos. Muchas gracias, doctor. ¿Tiene saludos del doctor Barrero? Y bueno, le dice que gracias por el aporte que nos da el día de hoy. Gracias, igualmente saludos. La doctora Figueroa le manda felicitaciones por su plática y le manda también saludos. Muchas gracias, doctora Figueroa. El doctor Sarmiento, bueno, nos comenta excelente conferencia, felicidades y le manda un fuerte abrazo, doctor. Gracias, doctor Sarmiento, igualmente. El doctor Ángel García, bueno, le manda saludos desde la Ciudad de México y, bueno, comenta que espera verlo pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Parás, por esta interesante conferencia. Gracias a nuestros queridos amigos de Neodent. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes, gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio.
Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Ya, el mío está abierto.